¿Listo? Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a realizar Buenos la días. retroalimentación a los residentes de bodega correspondiente al mes de mayo del 2014. Listo, la agenda de esta retroalimentación, de esta presentación, pues primero el saludo, los objetivos que tenemos en esta capacitación. Vamos a hacer una explicación del instrumento de estándares para transporte versus la lista de chequeo para vehículos. Seguidamente vamos a revisar los ajustes que se hicieron en el sistema WMS Intrasoft y pues después vamos a tener algunos comentarios por parte de ustedes con respecto a la presentación. Listo. Los objetivos de la capacitación. Entonces, primero lo que vamos a hacer es realizar el comparativo y aclarar dudas sobre el estándar de vehículos y listas de chequeo para estos. Luego otro objetivo es verificar junto a los residentes los cambios solicitados al sistema WMS. Bueno, entonces, dentro de las obligaciones que tiene el contratista, eh, las obligaciones específicas del grupo 2, que son los datos y la operación logística del programa, hay dos obligaciones muy claras que se refieren a vehículos. La primera es la que nos habla sobre garantizar las condiciones higiénico-sanitarias durante el almacenamiento en planta, bodega, transporte y distribución de los complementos nutricionales hasta las unidades de servicio, para que los productos los integran, conserven su calidad sin alteración alguna. La segunda obligación es disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la prestación oportuna del servicio de complementos nutricionales, evitando la suspensión temporal del servicio. Las entregas deben efectuarse en los puntos finales indicados por el ICBF según la ficha técnica FTO. Entonces, como interventoría, nosotros ¿cómo verificamos el cumplimiento de estas dos obligaciones? Lo hacemos por medio del instrumento de verificación o la lista de chequeo. El instrumento de verificación, según nuestra obligación en bodega, se debe realizar por lo menos una vez a la semana, donde tenemos residentes. Y la lista de chequeo es una lista que se debe realizar al inicio de las operaciones diarias y verificar las condiciones en las que se encuentran los vehículos. Entonces, digamos que qué diferencia o qué similitudes hay entre el instrumento de verificación de estándares y la lista de chequeo. Entonces, según el instituto, el concepto de instrumento de verificación es el conjunto de actividades sistemáticas de observación, verificación y registro a nivel de cumplimiento de los estándares de estructura, proceso y resultados estipulados en los lineamientos técnicos y en los contratos de aporte, utilizando estrategias de seguimiento y asesoría que permitan mejorar la calidad del servicio, garantizando garantizar o restablecer los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, en el instrumento, aparte de nosotros darle una calificación a los estándares de estructura, proceso y resultado, también se hace un acompañamiento. Y entonces es, digamos que valor agregado como ingenieros de alimentos en las unidades, en las visitas a unidades o en las bodegas o plantas. Entonces, ¿por qué? Porque como profesionales en esta área damos a conocer, damos recomendaciones al contratista para mejorar todas estas actividades que se estipulan en los instrumentos. Entonces, en el instrumento vamos a encontrar una parte en la que vamos a colocar los compromisos de mejora, en donde vamos a colocar, digamos, como todos los acontecimientos que ocurrieron en la visita, todos los
todas las observaciones que nosotros podamos, digamos, enriquecer al contratista para que, digamos, que el cumplimiento de los estándares sea más óptimo. ¿Listo? ¿Qué, la lista de chequeo qué es? La lista de chequeo es una lista, como su nombre lo indica, de comprobación que sirve para servir de guía y recordar los puntos que deben ser intencionados a los vehículos utilizados para el transporte de los complementos nutricionales. Entonces, la lista de chequeo es más amplia. Entonces, en la lista de chequeo nosotros vamos a encontrar más detalles sobre las diferentes... Ingeniero, buenos días. Vamos a encontrar en la lista de chequeo, vamos a encontrar en la lista de chequeo parámetros más definidos para hacer la verificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la variable 9 del instrumento es la que tiene que ver con identificación del vehículo. En esta solamente nos está diciendo identificación del vehículo, que el vehículo tenga la reseña de transporte de alimentos, mientras que en la lista de chequeo, en la parte hay un ítem que tiene que ver con prácticamente con documentos. Entonces ahí está la matrícula, la tarjeta de propiedad, el seguro obligatorio, la licencia, el carnet de manipulación de alimentos. Es más amplio, digamos, que el campo de la lista de chequeo. Bueno, entre el estándar y la lista de chequeo se hizo un comparativo de los ítems que tiene cada uno de estos dos documentos. La lista de chequeo tiene 7 ítems y el estándar tiene 9 variables, diríamos, para el estándar sería 9 variables. Entonces, como ustedes pueden observar, los colores que están en el estándar y en la lista de chequeo son los colores, uno ubica los mismos colores porque son características que se encontraron tanto en la lista de chequeo como en el estándar. Entonces, por ejemplo, en la variable número 2 de estándar, que son las condiciones higiénicas del medio de transporte, vamos a encontrar muchas similitudes con la lista de chequeo, con el ítem número 2, que es la cabina de conducción. ¿Sí? Y así seguidamente, con los documentos obligatorios, con la variable 8 y demás. Ahora, y vamos a encontrar en estándar 4 variables que no tienen ninguna similitud con la lista de chequeo, y en la lista de chequeo 2 variables que no tienen similitud con el estándar, lo que tiene que ver con herramientas de elementos de seguridad y elementos de aseo. ¿Listo? Acá pues empieza, digamos que la controversia y las dudas que nos generan estos dos documentos. La lista de chequeo, al ser como tan explícita, digamos que deja muchas dudas para nosotros. Y en estos momentos pues yo quisiera que cada uno compartiera las dudas que tienen con respecto a estos dos documentos, y pues vamos solucionando, vamos dándole vamos dándole respuesta y solucionan las dudas. Entonces, Joanny o Carmen, el que quiera iniciar. Yo tengo la duda con respecto a la lista de chequeo, que tiene un ítem que califica si el vehículo es tipo furgón y si está pintado de colores claros. Para el caso de la bodega de Valledupar, los vehículos son de carrocería de estacas por la dificultad de las vías hasta donde se trasladan, zonas rurales. El contratista manifiesta que todo el tiempo ha trabajado con estos vehículos, tenerlos aprobados para la operación. Quisiera saber si eso es cierto, se ha definido así, cómo se califica ese ítem. Ese es el ítem número... Este es el 6, carrocería de vehículos y furgón. Este es el compartimiento de la carga. Sí. Bueno, digamos que es contradictorio lo que dice el instrumento y lo que dice en la lista de chequeo. La lista de chequeo nos pregunta si el vehículo es tipo furgón o si es de carrocería. Y se presentan novedades por estas dos dudas que se tienen.
Yo hice la tarea y busqué, busqué en el contrato, en las obligaciones del contratista, y en ninguna parte especifica que el vehículo sea tipo furgón o de carrocería. Los vehículos ya están, digamos que los vehículos fueron aprobados y no hay ninguna diferencia. Lo que sí tenemos que constatar es que si es un vehículo de carrocería, sabemos que pues, la carrocería es de madera, no limita un poco que el proceso de limpieza y desinfección sea óptimo, pero ¿qué nos garantiza o qué nos ayuda a garantizar estas dos condiciones? Entonces, como le dice la lista de chequeo, que el interior del compartimiento de carga se encuentra en buenas condiciones, libre de puntillas, tornillos, otros elementos que pueden deteriorar los empaques. ¿Sí? El interior es liso y está pintado de blanco o colores claros que favorecen las operaciones de limpieza. ¿Sí? Adicionalmente, que la carrocería se encuentra protegida de manera que evite daños a los productos que se van a transportar. Entonces, digamos que al ser de carrocería o al ser de furgón, si el carro cumple con las condiciones del compartimiento de la carga, que es el ítem 6 de la variable, pues no vamos a tener ningún inconveniente en que sea de alguno de estas dos clases. Si ya nosotros vemos que el vehículo sea tipo furgón y se encuentre con corrosión, que se encuentre la pintura en malas condiciones, pues obviamente que no va a cumplir. Y lo mismo para los de carrocería. Pero la idea es que las condiciones del vehículo ayuden a que los procesos de limpieza y desinfección sean buenos. Entonces, pues, en esa parte, Carmen, sí no hay una especificación dentro de las obligaciones del contratista. ¿Sí? De acuerdo. Sería como una acción de mejora o una propuesta de nosotros como interventoría para el ICBF para que lo tenga en cuenta y lo aclare para futuras contrataciones. De acuerdo, Nelson. Giovanni. Sí, mira, es con respecto a cómo se calificaría, porque bueno, si el vehículo no es furgón, tendría que calificar como 0, como veníamos haciendo. Sin embargo, se haría la observación de que el vehículo pues está en condiciones de prestar el servicio, pero la calificación sería 0. Esa es la de furgón, o sea, dice el vehículo es de tipo furgón, entonces no es furgón, llevaría un 0, aunque esté en condiciones. Exactamente, ¿cuál es el ítem que tú estás calificando? ¿El 6.1 o cuál? El del furgón, no tengo abierto, ¿cómo se llama? Carmen, ¿me ayudas con qué número tiene? El 6 creo que no lo tengo tampoco a la mano. El 6.1 dice, si quieres vamos a leer la parte de compartimiento, ¿listo? Y definimos cuál es. Entonces, el 6.1 dice que la carrocería del vehículo es tipo furgón y se encuentra protegida de tal manera que evite el deterioro de los productos para efectos de factores externos como lluvia, sol y etc. Ahí la pregunta pues la calificación no va a ser 0, porque mira, lo que está preguntando es que la carrocería del vehículo es tipo furgón. Exactamente. Se encuentra protegida de manera, o sea, la idea es que sea, y que sea carrocería, ¿ya entendí? Pues ya ahí diría el furgón, más no carro, o sea, hay una contradicción ahí que pues necesariamente teníamos que calificar 0 porque el carro no es furgón. Sí, porque la variable está evaluando ¿es furgón o no es furgón? No, la variable no está calificando si es furgón o no es furgón. La dice que la carrocería del vehículo es tipo furgón y se encuentra protegida de tal manera que evita el deterioro de los productos por efectos de factores externos. Y el otro vehículo es ahora me confundí, el vehículo es tipo furgón y el otro es, Carmen, ¿me ayudas? El otro es si está pintado de colores claros. No. ¿El vehículo es furgón o carrocería? No, o furgón y estaca. Estaca, carrocería estaca. Me perdí con eso. Sí, pues ahí en esa parte sí es, pero
Digamos que la calificación sí es 0, como decía Giovanni, que Furgón o carrocería. furgón o carrocería, pero tendríamos que dar la aclaración porque no todos los vehículos que se tienen, como ustedes lo están indicando, son tipo furgón, también es de carrocería, pero al haber vehículos de carrocería, estos vehículos que están prestando el servicio de distribución de los complementos son vehículos que, como lo dice la segunda parte del ítem, se encuentran protegidos para evitar el deterioro de los productos, aunque no sea furgón, sino que sea de estaca, carrocería estaca. estaca. Entonces sería la calificación 0, pero entraríamos a hacer la salvedad. ¿Sí quedó claro o no? Sí, calificaríamos como 0, pero habríamos la observación de que el vehículo se encuentra en condiciones, ¿cierto? Exactamente, o sea, porque igual no solamente estamos encontrando tipo furgón, y eso es lo que entraríamos como ya final, como en los informes mensuales que nosotros hacemos, entraría como una de las conclusiones o recomendaciones que se le haría al instituto, es que adicionalmente a la palabra furgón adicione la palabra estaca, vehículo de furgón o estaca, porque pues no se está teniendo en cuenta la evaluación del vehículo de estaca, y sí estamos teniendo pues muchísimos vehículos tipo estaca en las bodegas, y es prácticamente la mayoría de estos vehículos los que se están utilizando para el transporte de los complementos. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? O sea, sí, porque yo como no sé, me enredé un poquito, entonces me confundí un poquito con carrocería y con estaca, entonces quisiera saber si quedó claro. Sí, pues casualmente ayer tenía una socialización con el encargado de bodega al respecto, y sabes que lo que pasa con el vehículo es que la madera no facilita mucho las condiciones de desinfección. Exactamente. Entonces él me decía la reacción, pero es que inclusive en el mismo, el 3075 y la ley 2674 dice carrocería, entonces ellos se apegan mucho a esa situación. Exactamente. Pero mira que el ítem número 62, a pesar de que sea estaca, o sea furgón, bueno, el que sea dice que el interior es liso y esté pintado de blanco, flores claras que favorecen la floración de limpieza. Ahí también calificaría ser. Sí, pero todos son color madera. Sí. No, entonces no están los vehículos pintados. O sea, el carro es muy difícil que esté pintado de blanco, ¿no? Las carrocerías son café, todas de color madera, La oscuro, capa negra. carpa negras. Sí, ahí ya sería, digamos que nosotros como interventoría estamos alineados a lo que el instituto nos da como instrumentos o como documentos de verificación. Entonces, esto ya también sería otra observación que tendríamos que hacerle, otro aporte para que ellos lo tengan en cuenta, de que se especifique si sí o no se van a utilizar esos vehículos, porque esos vehículos ya fueron avalados para ser utilizados, ¿sí? Y que se adicione si son de estaca, y si son de estaca que tengan que estar pintados por dentro del blanco. ¿Listo? Listo. Otra pregunta con respecto a la lista de chequeo. Otra, bueno, hay una parte que menciona el registro de mantenimiento electromecánico, que es muy diferente a la revisión tecnomecánica. ¿Qué número es? Que no la pude encontrar. Bueno, en ese caso, pues no sé si estoy haciendo lo correcto. Los conductores me están entregando las facturas de los mantenimientos que ellos hacen, como cambios de aceite, de llantas, ese tipo de cosas mecánicos que ellos realizan. No hay un registro como tal que ellos lleven, pero me están entregando las facturas como soporte. No sé si es válido. Ese es el ítem número No tenemos el... 1.6, es la revisión Sí. tecnomecánica, que ese es el documento que se lee, pues todos los vehículos deben tener. ¿Y el otro cuál es? El que tú me decías que no lo encuentro acá. Giovanni.
Ya. Porque es que Abraham me llamó porque tiene problemas de audio, que si lo puedes llamar. Ok. Si quieres, vamos a parar y vamos a llamar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya. Giovanni nos estaba haciendo referencia al numeral al ítem Al 1.12. 1.12. 1.12. Sí. ¿Sí? El cual describe que si el vehículo cuenta con registro y control de mantenimiento electromecánico tanto preventivo como correctivo. Entonces Carmen nos decía que en la bodega Valledupar ella estaba haciendo esta verificación con digamos, las facturas de los cambios, de los repuestos de las llantas, cambios de aceite, mantenimientos que ellos realizan. Ellos me van llevando el seguimiento que le llevan al vehículo mecánicamente. La duda es si eso es válido o necesariamente deben tener un registro como tal. Pues si vamos a la letra, exactamente, la letra nos dice que cuenta con el registro y control de mantenimiento electromecánico, tanto preventivo como correctivo. Entonces digamos que, ahora tiene un entendido. Entonces digamos que las facturas son un soporte. Un soporte del el mantenimiento que ellos están realizando, pero no llevan un registro. Exactamente, pero sí es importante que se lleve el control para identificar cada cuánto es que ellos están haciendo el cambio de aceite, si realmente están haciendo los cambios de aceite como lo estipula, hasta donde va la fecha que trae la ficha que se le coloca ahí al vehículo, o la fecha de cambio, o definitivamente no están dentro de eso. La llanta de repuesto, si le están haciendo, si a las llantas les están haciendo los cambios en los tiempos estipulados, digamos que si, bueno, en fin, cualquier cantidad de ¿qué? Si es que hay actividades que son diarias en cuanto a verificación de vehículos. El agua, exactamente, que si se está revisando el agua, si se está revisando de todas maneras el aceite, aunque venga ya con la fecha estipulada para cambiarla, pues un vehículo que tiene que hace esos recorridos, sí es necesario que todos los días, antes del inicio de las operaciones que vayan a tener, se revise el aceite, se revise el agua. Entonces sí es necesario la lista de chequeo, que tenga un registro de que ese mantenimiento se esté haciendo, porque listo, podemos tener las facturas, pero cada cuánto ellos hacen un cambio, o digamos que ese mismo mantenimiento no simplemente conlleva a que haga un cambio o que sea por una factura, como decía Giovanni, es una actividad que se debe hacer diaria. Entonces se debe exigir ese control. Sí. Listo. Sí, los vehículos más que todo obligan este mantenimiento es al kilometraje, entonces no es... Alguna vez en una visita a Montería diseñamos un boceto sobre eso, pero nunca lo implementamos. ¿Y en qué consistía ese boceto, Giovanni? Sí, la primera parte era una lista de chequeo, como tú dices, diaria. Niveles de fluidos, niveles de llantas, luces, pito, diario de chequeo de equipo de carretera. Y en la segunda parte de lo que se hace mensual, o sea, de acuerdo al kilometraje, correas, cambios de aceite, revisión de caja, cosas de ese estilo, pero ese boceto hace mucho tiempo que se hizo, pero no sé por qué nunca lo implementaron. ¿Y ese lo estaba implementando Intracarga? ¿Cómo? ¿Cómo la pregunta? ¿Quién lo estaba implementando? No, fue en una visita que hice a Planta Montería y se le hice la asesoría ya a la bodega, pero no sé qué pasó, nunca lo implementaron. Fue un bocetico que hicimos como asesoría, pero no. Digamos que en esa parte como interventoría está ya no va, digamos, al alcance de nosotros hacer el diseño de eso. En la socialización que hicimos antier. Sí, digamos que ya, si tú tienes uno y puedes facilitárselo al encargado de la bodega, digamos que es un valor agregado de nosotros como interventoría, pero no es nuestra obligación diseñarles a ellos esa lista de chequeo de verificación a los vehículos antes de que salgan de la... Se les podría aportar como una idea de qué podría llevar ese registro, ¿no? Exactamente, sí señor. Y digamos que ahorita cuando ustedes vayan a hacer
hoy van a hacer una verificación a una lista de chequeo de un vehículo. Entonces recuerden que en las observaciones van a colocar eso y lo van a colocar como compromiso de mejora. Recuerden que en la lista de chequeo, tanto como en el estándar, a pesar de que la lista de chequeo no trae una distinción o no viene especificado en alguna parte cuáles son las acciones de mejora o los compromisos de mejora del contratista, en las observaciones las debemos colocar y debemos colocarlos con los tiempos de cumplimiento y hacerle seguimiento. O sea, no solamente es que se hizo la lista de chequeo, se presentó novedad, se mandó para la interventoría acá a Bogotá para que se hiciera el requerimiento y ahí acabó. No, eso es un seguimiento que tenemos que hacer en conjunto, porque ese mismo vehículo para sábado mañana, el martes, el jueves, lo vamos a volver a revisar y vamos a tener que tener como base la anterior verificación, al igual que si fuera una visita o una verificación a los estándares, que siempre si hay una segunda visita o una tercera visita o la visita que sea de seguimiento, mensualmente vamos a tener el anterior documento donde se hizo la verificación para, dame un segundo, ahora, entonces vamos a tener, dame un segundito, entonces vamos a tener que llevar el seguimiento de la anterior visita para saber cuáles fueron los compromisos que tenía el contratista o cuáles fueron las falencias que nosotros encontramos, y para esa nueva visita, si aún se siguen presentando, qué es lo que está pasando y tomar como digamos que unos mejores compromisos con el contratista, o identificar realmente por qué se está siguiendo o aún se están presentando estos inconvenientes. Sí, la idea es como tenemos todos los elementos para cortar de raíz muchísimas, digamos, falencias que se tienen en la operación. Ahora sí, qué pena, ¿puedes hacer la pregunta? Sí, claro, en caso de que obviamente no relacionado y algo encontrado, ¿qué pasa si el contratista no coloca compromiso de mejora? Porque a veces lo que yo entiendo es que están sujetos a los trabajos o jefes, que esperando no hacen, pues no sabe si es un compromiso, porque dicen no, que el procedimiento de la empresa o política de la empresa no pueden hacer compromiso, sino que primero lo solicitan o algo así. Excelente. Excelente tu pregunta, Abraham, porque digamos que ahí en esa parte cada uno en términos coloquiales le tira la pelota al otro. Sí. Entonces no se tiene un compromiso real como el encargado de la bodega. El encargado de la bodega no tiene un compromiso real acerca de las falencias que se están teniendo. Entonces él siempre recurre y dice, no, yo no tengo responsabilidad de eso, yo no tengo presupuesto, yo no manejo rubro para estas cosas, pero se quedan ahí las cosas y todo digamos que lo remiten, que eso lo maneje la bodega de Barranquilla o que lo maneje acá Bogotá, ¿cierto? Entonces, sí, obviamente ellos no tienen el rubro y no van a tener como la autoridad para definir, vamos a arreglar este piso, voy a arreglar el baño, no, pero sí ellos tienen que hacer una gestión con sus jefes, y si ellos no pueden hacer la mejora, en esas observaciones y en esos compromisos tienen que quedar que ellos van a hablar con sus superiores y van a informarle sobre las observaciones que está dando la interventoría, porque ustedes son la interventoría allá en la bodega. Entonces, dentro de esas observaciones, dentro de las observaciones de la lista de chequeo, como compromisos de mejora, se debe colocar eso, la gestión, cuando ellos van a gestionar con sus superiores, informarles a ellos y informarle a la interventoría qué acciones se van a tomar. Bien. ¿Sí, Abraham? ¿Quedó claro? Sí. No. ¿Puedo intervenir? No. Mira, Abraham, tú colocas en las observaciones, digamos,
no se está llevando el registro y control de mantenimiento electromecánico, tanto preventivo como correctivo, a los vehículos, al vehículo de placas XX00. Entonces, en observaciones colocamos, como tú haces esta verificación, tienes que hacerle una socialización con el encargado de la bodega y esta lista de chequeo va firmada por el encargado de la bodega. Tú mismo redactas y escribes. Si no te cabe en la hoja, en la parte de observaciones, en la parte de respaldo de la hoja, la puedes colocar. Y colocas todo lo que tú quieras. Se socializó con el encargado de la bodega sobre el hallazgo encontrado, el ítem número 1.12. Como interventoría se recomienda que se inicie el proceso para llevar el registro de control de mantenimiento electromecánico al vehículo de placas número tal, ¿sí? Como compromiso de mejora al encargado de la bodega. Si él te dice, no, si el señor Carlos allá en Barranquilla te dice, no, mira, Abraham, yo no me comprometo a hacer nada de eso, pues también ponlo, o sea, dile, bueno, pero don Carlos, como encargado de la bodega, pues me imagino que usted tendrá que comentarle a sus superiores todas las recomendaciones que como interventoría nosotros le hacemos, ¿sí? Si él dice que no, si es una persona leve, si te pone problema y te dice que no, pon eso, que quede, o sea, que quede de soporte, porque a veces digamos que ocurren muchas cosas en las bodegas y nosotros nos quedamos como cortos porque no se escribe qué es lo que está pasando. Entonces no escribe, si el señor Carlos no te quiere hacer, no quiere o sea, no está de acuerdo en alguna cosa, ponla. Si tú colocas, bueno, como compromiso de mejora, igualmente yo propongo que deben hacer, empezar a llenar los registros, tú lo colocas, y si él dice, no, yo no te firmo eso, pues entonces tú le dices, bueno, don Carlos, entonces usted con su puño y letra escriba que no está de acuerdo con ese compromiso de mejora y lo firma. Pero tenemos todas esas cositas, tenemos que colocarlas, no podemos dejar de que porque el señor Carlos no quiso, o porque el señor Carlos, el señor Pedro, el señor Juan está de mal genio con la interventoría hoy, amaneció de mal genio y no quiso firmarlo, entonces vamos a dejar de colocar, o vamos a nosotros a dejar de hacer el trabajo de interventoría. Entonces si él no está, si tú colocas como compromiso de mejora, la interventoría recomienda que se realicen estas y estas actividades. Y cuando él la va a firmar, porque tiene que firmar esa lista de chequeo, dice, no, ahora yo no estoy de acuerdo con ese compromiso de mejora, yo no voy a firmar. Ah, bueno, señora, entonces firme acá y coloque que usted no está de acuerdo, y no pasa nada, y lo reportas como una novedad. Sí, porque esto es un trabajo en conjunto, nosotros como interventoría no estamos para juzgar ni para exigir cosas que no están, nosotros estamos verificando que todos los estándares que el instituto ha diseñado para que se desarrolle el programa se cumplan. Entonces es un trabajo en conjunto con el instituto, con el operador y con la interventoría. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta o qué otra observación quieren hacer para la lista de chequeo? Mira, ese ítem estamos verificando, no está el de registro de control y mantenimiento, no se menciona en el estándar. Hay que incluirlo ahí también. No, esa parte no está en el estándar. Por eso decíamos al inicio que la lista de chequeo es más minuciosa, es más detallada y la lista de chequeo es más, al ser más amplia, pues nos va a ayudar a tener una perspectiva mayor de lo que es el vehículo, cada uno de los vehículos. Sí, entonces, con esa lista de chequeo nosotros sabemos, no, digamos que en la bodega de Cartagena tenemos 8 vehículos que son los que se mueven para toda la operación mensual, de operaciones de carga. Y al tener esa lista de chequeo, tú ya tienes en tu mente de ser tan mecánica y hacerla tan consecutiva, tú ya sabes los vehículos en qué condiciones se encuentran y tienes como toda la potestad para hacer los requerimientos o estar haciendo un seguimiento más preciso a los vehículos. De eso se trata la lista de chequeo, hacer un seguimiento más preciso y que podamos, digamos, que garantizar que sí se estén cumpliendo más cosas versus el estándar. El estándar ya es un
poco más resumido, pero hace referencia a todo lo que tiene que ver con estructura, con proceso y con estructura, proceso y resultado. Entonces, digamos que esa es la gran ventaja que tenemos que empezarle a ver a la lista de chequeo. Es una ventaja. ¿Aló? ¿Giovanni? ¿Giovanni? Señora. ¿Sí quedó claro? Sí, quedó claro. Carmen, ¿tú tienes otra duda? ¿Quieres aportarnos algo? ¿Quieres hacer alguna aclaración con respecto a la lista de chequeo? No, ya aclaradas las inquietudes que tenía. Tú, Abraham. Listo. Ok, vale. Con paciencia, entonces ahí. Ahora pasemos al estándar. Entonces, en el estándar tenemos una gran, digamos que hallazgo que estamos encontrando en todas las bodegas, y es la variable número 3. Sí. La variable número 3 nos habla sobre el registro y verificación de las condiciones sanitarias que se realiza en el vehículo. Resulta que en las bodegas, por costumbre, se tiene que el encargado de la bodega es el que avala que el vehículo se cargue porque cumple con las condiciones sanitarias. Pero el estándar es muy claro y dice que nos habla sobre el registro. Entonces, textualmente dice que el registro de las condiciones de higiene y desinfección hace referencia a que el medio de transporte cuenta con un formato que verifique el cumplimiento diario de las condiciones de higiene y desinfección requeridas con el fin de garantizar la inocuidad de los complementos alimentarios transportados. Entonces, es muy claro, es muy claro. Así ellos les peleen, les digan, no, pero es que a mí el encargado de la bodega ya me dijo que tenía aval para hacer el cardio. No, señor, eso no tiene formato. Obviamente que lo vamos a reportar como un hallazgo, porque el instrumento es muy claro en esa parte. Es un formato de registro por cada vehículo. ¿Abraham? Giovanni, ¿tienen alguna pregunta? Sí. No, bueno, yo tuve la oportunidad de socializar con el encargado de la bodega este aspecto y le anexé todos los documentos que hacen referencia a esto. Le informé por qué debía hacerse, pero pues él siempre ha dicho que eso es un registro que deben implementar en calidad en Barranquilla porque ellos están certificados y que no pueden sacar cualquier documento. Le dije, pero bueno. Y como compromiso de mejora en la verificación de vehículos, ¿qué está quedando, Giovanni? Que van a implementar el vehículo, el registro, pero hasta ahí. Pero está ahí y tú vuelves a hacerle a los 3 días, a la semana, al mes. Vuelves a darle seguimiento a ese vehículo y obviamente sigue igual. Sigue igual, entonces por eso fue que yo hice la socialización con él, inclusive en un correo que te copié le expliqué que la situación, por qué debía estar incluido los documentos que hacen referencia a todo esto. La guía FT30, todos se los describí, se los resumí para que él tuviera un soporte, para que él sí continúe presionando para que le hagan el registro. Ahora, como estos son vehículos que son contratados por tercer contrato, entonces, o sea, no son directamente de la empresa, entonces no sé cómo lo manejarán ahí, la verdad no sé. Abraham, entonces ahora estás por Skype, voy a colgar el celular, ¿te parece? No estoy escuchando. ¿No está escuchando? Está entrecortado. ¿El celular o el...? El celular. La llamada. Pero ya está en Skype. No. Se la llama el celular. ¿No estás escuchando nada por el celular, Abraham? Ah, bueno, listo, perfecto, listo. ¿Tienes control? Vamos a cortar para grabar. Abraham, espera. Sí, señor, dame un segundo, ahorita me vuelves a... Bueno, muchachos, entonces retomamos. ¿Me puedes volver a preguntar, por favor, Abraham? Como registro de condiciones de
No, señor, porque el instrumento es muy claro y dice que hace referencia a que el medio de transporte, o sea, cada uno de los vehículos, cuente con un formato que verifique el cumplimiento diario de las condiciones de higiene y desinfección requeridas. ¿Listo? Entonces cada uno de los vehículos tiene que contar con eso, porque es que es muy fácil y que allá en la bodega hagan una lista, si cumple, si cumple, si cumple, si cumple, si cumple. Pero no es decir si cumple, es que sí realmente, o sea, se están haciendo el formato de la actividad que se tiene para hacer limpieza y desinfección, que se esté haciendo seguimiento, se esté diligenciando para verificar que esa actividad se está haciendo. ¿Sí, Abraham? ¿Se está escuchando? Ah, bueno. ¿Nos escuchaste, Abraham? ¿Sí escuchaste la respuesta? Sí. Bueno, una observación que me hacía el encargado de bodega al respecto es que en el 3075, en un documento, dice que si el vehículo lo requiere. Él no dice que se debe hacer, sino que si el vehículo lo requiere. Entonces me decía, no, lo requiere hacer el registro, pero es que... la desinfección. Entonces decía, pero tenga en cuenta, señor, que el vehículo carga de regreso material de reciclaje. Y el material de reciclaje no está en unas condiciones más adecuadas como para decir que no se le hace desinfección al carro. O sea, es necesario que se incluya cómo se hizo, qué se hizo, quién lo hizo. Claro que sí, exactamente. O sea, eso no nos está garantizando a nosotros, y además es que el instrumento es muy claro y lo dice, el instrumento lo está diciendo, se debe hacer, se hace referencia a que cuente con un formato que verifique ese cumplimiento, y más aún, pues obviamente sabiendo las condiciones con las que tú acabas de mencionar. Sí. Entonces, no, definitivamente creo que en las bodegas están pasando muy por encima del instrumento de verificación de vehículos, porque ellos, pues, digamos que el instrumento, al ser como nuevo, o de pronto ellos no han tenido una percepción exacta de lo que es el instrumento. Sí. Pero si ellos hacia 2, 3 años, 5 años han venido manejando de que hacen un formato, dicen así, el vehículo sí cumple con las condiciones higiénicas sanitarias para que se realice el cargue, listo, chulito, y carguen, no. Se tiene que hacer el seguimiento. Se tiene que hacer el seguimiento. Entonces sí, hay que hacerle un acompañamiento más, hay que explicarle más al encargado de la bodega sobre el instrumento, tenemos que reforzar un poquito esa parte para que ellos tengan una percepción más amplia de que, pues, que el instrumento está nuevo y hay que hacerle, pues, cumplir con esto. ¿Sí? Adicionalmente, porque forma parte de los estándares del ICBF, y cuando Colanta, pues, adquirió sus compromisos a nivel contractual, entonces asumió también la responsabilidad frente a toda la evaluación que iba a hacer tanto la supervisión como la interventoría. Es decir, los estándares forman parte integral del contrato y por ende todas las partes debemos cumplirlos y debemos hacer estricto seguimiento de los mismos. Frente a lo que decían con relación al reciclaje, Colanta tiene la obligación de hacer la recolección del 100% del material de las unidades de servicio. O sea, la ruta no está establecida solamente para unos puntos, sino para la totalidad de puntos que conforman el programa. Por ende, sí tiene obligación el transportador de contar con los documentos y con las condiciones necesarias para garantizar tanto el transporte de producto como el transporte del material de reciclaje. Hay una cosa importante, chicos, y perdón que intervine acá, pero me parece muy importante que reforcemos lo referente con las áreas de almacenamiento de reciclaje. Veíamos pues los registros fotográficos que nos enviaba Abraham y nos pareció importantísimo porque estamos viendo que el área de reciclaje se está convirtiendo básicamente en un tiradero de basura. No es un área como lo establece el decreto y como lo establece el manual de BPM del ICBF, el
cual a su vez está respaldado en el decreto 3075, donde debe existir un área que incluso debe tener control de plagas, control de roedores, independiente de que un producto sea para desecho o para reciclaje, debe estar almacenado adecuadamente, el área debe cumplir con unas condiciones que impidan que haya humedad, que haya acceso de lluvia, de otros tipos de condiciones que puedan afectar ese material, porque igualmente Colanta tiene la obligación de entregar el 25% del material recolectado a las empresas procesadoras, con lo cual van a garantizar el cumplimiento de la obligación frente a manejo de residuos sólidos generados por el programa. Veíamos en el registro fotográfico también que nos envió Abraham que están almacenando las averías, o sea, simplemente estamos viendo cómo cogen las averías, allá van y las arrojan y encima ponen cajas y de todo. Son focos de contaminación. Ellos deben aplicar el procedimiento que nos mandan, porque es que, para comentarles a ustedes, la respuesta que ellos nos dan cada vez que le hacemos requerimiento por averías es sencillamente devolvernos el procedimiento que ellos manejan y decirnos que lo están aplicando a la perfección. Pero de acuerdo a las evidencias que ustedes nos comparten, vemos que no es así. O sea, están pasando por encima de muchas cosas y sí necesitamos de parte de ustedes, por favor, que ante toda situación de reporte inmediato asociada con averías, dentro del informe que ustedes nos envían, dentro del mismo reporte, nos indiquen si efectivamente en la bodega aplicaron ese procedimiento que ellos manejan internamente de la forma adecuada. O sea, si cumplieron con el paso a paso de esa destrucción de ese producto averiado, si hubo la respectiva identificación, si lo hicieron en los tiempos que deben hacerlo, porque es un producto que si permanece más de 2 o 3 días, ustedes mejor que nadie saben que genera un foco de contaminación porque hay moscas, roedores, en fin, todas las condiciones adversas que se puedan dar cuando un lácteo comienza a deteriorarse. Entonces sí, por favor, necesitamos que acompañen su reporte con esa información, con lo cual nosotros podemos saber si efectivamente aplica el requerimiento al contratista en las condiciones que nosotros esperamos y si podemos tener los argumentos suficientes para decir si cerramos o no ese hallazgo, porque en este momento estamos teniendo que cerrar hallazgos sin tener la total claridad si efectivamente ellos están aplicando ese procedimiento y si efectivamente están cumpliendo con las condiciones de manejo de los productos que corresponden a residuos o averías en las bodegas. Entonces, importantísimo, además del registro fotográfico y la alerta, nos cuenten cómo surtieron ese proceso, cómo se identificó, si efectivamente fue cargado a la WMS el reporte de descarga de averías, y con eso nosotros, como les digo, vamos a tener un insumo más válido y más sólido para poder generar el requerimiento y a su vez el concepto al contratista. Ante esto, todas las respuestas que llegan del operador por requerimientos que se hayan derivado de bodegas, tanto de visitas como novedades, se les han remitido a los residentes para saber el concepto si realmente se está cumpliendo con eso, ya que las respuestas a veces traen como tiempos de mejoramiento. Los tiempos para hacer los mejoramientos son un poco, digamos que a la respuesta no llegan, sino llegarían hasta una segunda o tercera respuesta el cumplimiento de esas funciones. Entonces, la semana pasada se hizo un ejercicio amplio con todos los residentes, con todas las respuestas que se tenían y se enviaron para que los residentes dieran su concepto. Y para esta semana ya sabía pues exactamente si se cierran o definitivamente van para un segundo concepto o ya de un segundo concepto ya van para un posible cumplimiento. Bueno, sí, entonces yo creo que pues esta parte de instrumentos sí aprovechemos que el instrumento está, digamos, se está implementando hasta ahora por parte del ICB para vehículos y démosle a entender a las personas de la bodega lo valioso que es y lo importante que es para ellos. Entonces, sí, reforcemos un poco con las bodegas, con los encargados de ellas, el instrumento. Sentémonos, saquemos 10 minuticos, 20 minuticos, media hora del día
sentémonos a verificar el instrumento con ellos, que ellos lo conozcan, que ellos sepan que se está haciendo verificación al transporte por medio de esos instrumentos, si no lo saben, y si no han tenido contacto con el instrumento, que lo tengan y que lo conozcan. Démosle una copia a ellos para que ellos lo conozcan, y ustedes aprovechen y comenten las dificultades siempre con ellos y socialicen. Mira, estamos teniendo dificultades con esto, ya hemos hecho bastantes verificaciones, nos hemos dado cuenta que aún siguen pasando las mismas cosas y no se tiene una acción de mejora. Entonces yo no creo que un formato sea algo que el encargado de la bodega no lo pueda hacer, que necesite que aprobación de Bogotá o de la bodega principal. Entonces sí, sentémonos con ellos y mostrémosle, digamos, que todas las falencias que están teniendo los vehículos con respecto al instrumento. Entonces el otro tema siguiente son los ajustes realizados al WMS. Entonces, como es el conocimiento de ustedes, el día exactamente la fecha, hace 2 semanas, el 12 de mayo, se hizo una verificación al sistema WMS, como nosotros lo conocemos, Intrasoft. Se verificó el módulo que nosotros tenemos disponible como interventoría y se encontraron algunas falencias con respecto al funcionamiento de esas aplicaciones o de esas aplicaciones. Ante esa situación se hizo una capacitación en el instituto, vino el encargado de Intracarga de Barranquilla, el ingeniero encargado del sistema, y nosotros pues les comentamos las falencias que se estaban teniendo, que las habíamos pues antes compartido con ustedes, y ustedes también habían dado a conocer algunas más. Entonces, como resultado de esa reunión salieron unos compromisos por parte de Colanta para hacerle las adecuaciones. Entonces, en estos momentos, digamos, en esa reunión se dieron algunas, se propusieron algunas mejoras. Una de ellas fue adicionar el campo del ciclo al reporte de movimientos por fecha. Cuando se reporta en Excel, si quieres, la siguiente, y entramos, vamos a ingresar al sistema para mostrarles cuáles fueron estas modificaciones que se hicieron adicionales. ¿No te ingresa? Sí, ya. Mira, ahí está el usuario y la contraseña. ¿El técnico APO 2? Sí. Estamos ingresando al Intrasoft, entonces si ustedes tienen ahí el sistema también, si tienen un computador y pueden empezar a verificar, pueden ingresar para que vayamos, si quieren ir verificando o si pueden ir observando las modificaciones que yo voy a mostrar. Bien. Listo, entonces bueno, ingresamos por mi usuario. Una de las observaciones que nosotros hicimos es cuando nosotros vamos a exportar por inventarios. Si quieren me voy a llamar, Mauricio. Cuando nosotros vamos a ver por inventarios, vamos a ver los reportes y los movimientos por fecha. Entonces, digamos que vamos a ver desayunos infantiles, vamos a colocar Barranquilla y vamos a colocar la macro 1
rango acá. Cuando nosotros realizamos esta consulta, si yo quisiera hacer el rango, digamos, del mes de abril, del 16 de abril al 14 de mayo, ¿sí? Y realizamos la consulta, cuando yo veo los movimientos de ingreso a la bodega, no podía identificar cuáles eran de cuál ciclo, ¿sí? Porque digamos que ustedes saben que la galleta entra 8 días antes, entonces si uno no tiene pendiente esas cosas, pues no va a tener claridad. Entonces se les indicó que colocaran una columna donde fuera el ciclo al que corresponde, ¿sí? Entonces acá vemos productos del ciclo 3 y productos del ciclo 4 y ya a la fecha ya vemos productos del ciclo 5. Entonces ya podemos tener, digamos, una mejor perspectiva de las entradas a la bodega. Si hacen entradas, digamos, en horario donde ustedes no se encuentren, en horas donde ustedes no se encuentran, pues entonces vamos a tener una mejor claridad. Tengan en cuenta, yo sí les recomiendo muchísimo para el informe mensual que por favor verifiquen que en el reporte que ustedes me envían estén todas las entradas y todas las salidas. Ya sabemos que por acá no podemos ver las salidas de productos, sino que el picking allá en físico ustedes sí los tienen, que estén todas las salidas y todas las entradas, porque nos dimos cuenta el mes pasado que no estaban todos los ingresos. Entonces cuando yo voy a hacer algún balance que me piden acá, necesito ya que me digas cuáles fueron los movimientos de la bienestarina. Pues a mí me dan unos valores diferentes a lo que le da el contratista y resulta que, ¿por qué? Porque no habíamos tenido en cuenta todos los ingresos. ¿Por qué? O porque no están haciendo ingresos en horas no estipuladas y no les están informando a ustedes, no les están recordando, o ustedes no están haciendo un control un poco más extenso frente a los ingresos y a las salidas de la bodega. Entonces con esta herramienta en el ciclo, acá podemos ver el producto a qué ciclo corresponde. Esto nos va a ayudar muchísimo con la bienestarina y con la leche. Pues la leche, digamos, solamente para los sabores avena y natural, que son los que se repiten, y en donde la remisión no identifica qué ciclo va, mientras que la remisión de la galleta, en la parte superior de la remisión sí vamos a encontrar el ciclo a que corresponde la galleta, ¿sí? Entonces lácteos, sí, digamos que para los sabores que se repiten, para los productos que se repiten en todos los ciclos, sí vamos a tener un mayor control, porque vamos a saber ese lote o esas cantidades a qué ciclo fue que ingresaron. Y lo mismo para la bienestarina, ¿sí? Entonces, eso sería por esa parte. Otra modificación que se hizo fue, un segundito, un segundo, por favor. Listo. La siguiente modificación que se hizo era que no mostraba las novedades del año. Entonces acá 2014. Reportes, novedades. No estaba habilitado el año 2014, estaba hasta el 2013. Entonces ellos ya activaron el año 2014 y como la bodega de Barranquilla, vamos a ver el rango. Y vamos a ver los tipos de novedades, ya sean por averías, por devoluciones, por averías dentro de la bodega, por averías
en el momento de recepción, en el momento de cargue. Acá vamos a ver el problema, el transbordo de las rutas, lo que ocurrió con Barranquilla, pero acá no puedo ver. Novedad y le damos buscar. Pero acá solamente aparecen las novedades de puntos. Tú puedes seleccionarla si quieres ver algún tipo de esa novedad, o puedes seleccionar Todas. todas. Espera un segundo que acá está mamando gallo el No mouse. solamente aparece lo de puntos, ¿no? Aparece. Exactamente, entonces yo le digo todas las novedades. Sí. Le doy todas las novedades. Si tú ya quieres ir a una específica, Ah, ya. entonces, ¿sí ven? Ahí aparecen ya las novedades. Ese también, por favor, verifíquenlo con las novedades que ustedes me reportan mensuales. Entonces ya tienen un punto adicional si de pronto se les pasó alguna novedad, o si a ellos se les pasó incluir dentro del sistema alguna novedad. Como ustedes revisan acta por acta y conocen todos los acontecimientos de la bodega, en esto podemos verificar si ellos realmente están reportando todas las novedades o si a nosotros nos están faltando. Entonces es una herramienta muy, muy buena. Está también, tampoco está, ahora se me perdió todo. Están las averías. Las averías en recepción. En averías en recepción también teníamos el mismo complemento que no estaba el año 2014, ya se encuentra habilitado el año 2014. Pero aquí no lo han copiado. Y también está funcionando. También está haciendo, pues se pueden ver las averías. ¿Listo? Están aquí. Las averías aparecen en salidas. Aparecen por salidas, pero estaba acá, digamos que en el módulo estaba la opción de averías en recepción. Entonces sí, obviamente tú por movimientos por fecha, salidas, en la opción no de entrada sino de salida, puedes ver todas las averías, puedes ver la foto, puedes ver el picking que le hacen a esa salida. Sí, se le llama picking a la salida de las averías, creo que. Bueno, le hacen la salida a esa avería y está todo, digamos que toda la trazabilidad cuando ocurre esa avería. Entonces por movimientos por fecha también estaba, pero en la opción averías en recepción no estaba disponible. No. ¿Listo? Prácticamente esas son. Yo a ustedes les envié las demás observaciones que se hicieron y a las cuales se les hizo la modificación. Acá, digamos que teníamos una confusión con el manual que ellos nos enviaron con las claves, y era que había en inventarios, en reportes, teníamos otra opción, que era la opción de, exactamente, que no se ve acá muy claro, reporte de movimientos por fecha, no era, licencias por bodega, tampoco averías, Averías en recepción. informe de averías, datos de confiabilidad, averías. Bueno, no recuerdo en este momento cuál era el que había otro. Dame un segundito, es que acá está muy pequeño la letra que está. Existencia por fecha. Estaba después de existencia por bodegas, había una opción de existencia por fecha. No significa que no nos lo hubiesen habilitado a nosotros. Ellos nos explicaban en la reunión que fue una modificación que le hicieron al sistema. Entonces, como una nueva versión del sistema, y la versión pasada lo traía, pero para esta no. Lo que ocurrió fue que ellos nos enviaron la guía de la versión anterior. Entonces, por eso era que no estaban, no se encontraba la cuña de existencia por fecha, pero es la misma por bodega o por movimientos por fecha. Listo.
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta del sistema. Muchachos, Giovanni, Señora, ¿tienes alguna pregunta o ya está todo? no, respecto al Intrasoft, no. Carmen, ¿tienes alguna pregunta? No, Nelcy. Abraham, ¿tienes alguna pregunta? Abraham, no te escuchamos. Aló, Abraham, ¿tienes alguna pregunta? Aló, Abraham, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, listo, entonces pues damos por terminado la retroalimentación del día de hoy. Espero haber pues cumplido con todas las expectativas que se tenían y haber resuelto la duda que cada uno de ustedes Se fue el audio. está en esta reunión. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. El grupo no lo anunciamos al inicio de la presentación. El grupo el grupo que acabamos de hacer la retroalimentación es el grupo de la zona 1, residentes de bodega, de la bodega de Barranquilla, Cartagena y Valledupar. Entonces, compañeros, muchas gracias por su tiempo. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego.